más que nunca la realidad ampliada, lo que otros no te cuentan diariamente, lo que otros cada vez te ocultan más. Aquí, a partir de este momento, te lo comenzamos a comentar, a mostrar, a analizar. Con la alegría enorme de recibir nuevamente en esta nuestra casa a Víctor Hugo Morales, con su inmensidad de siempre, con su generosidad, con su don de gente, y realmente es muy bien para nosotros y para este momento que vive el país, su palabra, su columna de todos los días, así que realmente un placer tenerlo nuevamente a Víctor Hugo con nosotros. Hoy, en el Día del Trabajador, el abrazo para todos ustedes que nos acompañan diariamente. Seguramente no es el mejor Día del Trabajador de los últimos años, porque nuevamente la incertidumbre se ha apoderado de muchos laburantes en la República Argentina. Nuevamente el temor a perder el empleo nuevamente se ha apoderado de muchos en la República Argentina. Nuevamente muchos sin trabajo en la República Argentina por pequeñas y medianas empresas que cierran sus puertas, por fábricas que levantaban en los últimos años sus persianas que vuelven a cerrarse, por la preocupación en la economía que tiene un alto porcentaje de la población en la Argentina, por las expectativas económicas negativas que tiene un alto porcentaje de la sociedad de nuestro país, por un conjunto muy grande, porque nuevamente el gobierno quiere meter la flexibilización laboral para perjudicar a los trabajadores, para sacarles la indemnización que se han ganado durante tantos años, para quitarles la posibilidad tal vez de una jubilación futura. No es el mejor día del trabajador en la República Argentina. De esto hablamos todos los días con ustedes. Seguramente, si ayer no mirabas Minuto 1, no te enterabas de esto, de lo que pretenden hacer, del golpe a las indemnizaciones, porque el viernes, mientras sobreactuaban, mientras la justicia adicta ponía nuevamente con un fallo insólito de la Cámara de Casación presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por orden del gobierno, ahí, mientras eso ocurría, te metían en forma muy callada el proyecto de flexibilización laboral nuevamente del gobierno. Es decir, un conjunto de hechos que se han producido en estos últimos años en forma permanente en contra del trabajador. Es realmente inconcebible que pareciera que hay un gobierno que va por los principios conseguidos, por los derechos laborales adquiridos de los trabajadores. Fíjese, porque también la tarifa impagable que hoy muchos trabajadores tienen en sus casas sobre las mesas, el dolor de cabeza y la preocupación que a muchas familias les ocasiona no saber cómo van a pagar esa tarifa que vence a fin de mes, también se convierte en incertidumbre, en temor, en dolor, en preocupación. De eso hablamos todos los días, de eso te tratamos de mostrar, tratamos de analizarlo y debatirlo. Y estamos frente a un super miércoles, el que va a ser mañana, cuando reabran los mercados tras este virtual feriado bancario que ha tenido la Argentina, después del dólar indomable de la semana pasada. No nos olvidemos, el viernes, pese a la intervención, cerró a 21 pesos un dólar que parece infrenable. La gran pregunta, ¿qué va a pasar mañana en los mercados? Además, un super miércoles, porque mañana la Cámara de Diputados le puede dar un golpe fatal, tal vez al tarifazo, porque si se reitera lo de la semana pasada, de toda la oposición unida, tal vez mañana la oposición unida pueda dar el primer gesto político de importancia de estos últimos 2 años y medio. Tal vez la oposición, cumpliendo el rol para el que fue elegida, de oposición, no
de cogobierno como muchos han intentado hacer o intentan los gobernadores peronistas. No fueron elegidos para eso. Fueron elegidos para hacer oposición, para marcarle los errores al gobierno, para presentar alternativas. Y hemos visto en estos últimos 2 años y medio cómo la dirigencia de la CGT desertó de eso, cómo muchos dirigentes políticos desertaban de ese rol. Por eso digo, es muy importante si mañana la oposición en su conjunto, dejando de lado egos, veleidades, egoísmos, rencores y venganzas, se une, ¿sabe qué? Para darle un espaldarazo a usted que la está pasando mal. Eso es lo que se tiene que dar cuenta la dirigencia política de la Argentina de hoy. Están arrasando con la institución justicia porque se la están llevando puesta mientras nadie dice nada. Y ahora vienen por los derechos laborales de ustedes. Por eso es muy importante mañana este gesto de la oposición en la Cámara de Diputados. Y un super miércoles, Fernando, que se viene mañana y que la gran pregunta, ¿qué pasará en los mercados, no? Así es, recordemos, el dólar cerró el viernes a 20.80, 20.88 según el banco donde lo ibas a operar. Pero a lo largo de todo el fin de semana estuvo operando en el resto del mundo. No hubo feriado ni lunes ni el martes en el resto del mundo. Y contra el euro ganó y ganó mucho. Es decir, está apreciándose el dólar frente al conjunto del resto de las monedas. Por lo tanto, se espera que esa apreciación que está teniendo el dólar mañana se refleje en el mercado. Y en una jornada donde, como vos lo contabas, Gato, la Cámara de Diputados va a estar debatiendo el tema tarifa, va a ser muy probable que todos los operadores se pongan nerviosos. Y cuando se ponen nerviosos salen a comprar dólares. Y cuando salen a comprar dólares le hacen una corrida que el Banco Central le va a costar, uno cree, le va a costar mucho mañana sostenerla. Ya subió la tasa arriba del 30%. Ya puso sobre la mesa miles de dólares, 4.000 dólares, más de 4.000 millones de dólares vendió la semana pasada, 6.770 millones de dólares vendió entre marzo y abril para contener al dólar. Así que uno tiene la expectativa de que mañana va a ser un día muy complicado en la City con el dólar que va a ser la estrella, ¿no? Y siguiendo, me imagino, al minuto lo que esté pasando en la Cámara de Diputados, donde, como vos reflejabas, Gato, se va a estar debatiendo si le ponen o no un freno a las tarifas. Más allá de si el presidente después veta o no veta una ley, suponemos que sale diputado, que la aprueba el Senado, el presidente la va a vetar. Bueno, pero tendrá que asumir el gobierno el costo político de una medida que ya es muy impopular, tremendamente impopular, y que el gobierno deberá asumir, porque el gobierno no ha buscado alternativas, que se las quiso dar la oposición. El gobierno solamente quiere que ganen los grandes grupos económicos, los dueños de esas empresas, y se olvidó de la sociedad y se olvidó de la gente. Por eso deberá en todo caso pagar el costo político de vetar una medida que va a beneficiar al conjunto si mañana lo aprueba la Cámara de Diputados. No es solo el costo político que vos bien describís, va a ser un costo económico altísimo, porque los mercados van a tomar nota de que el Congreso tiene la fuerza suficiente para desafiar al presidente, y eso asusta obviamente a los mercados, no a la gente. La gente tiene que estar satisfecha de esa reacción, pero los mercados se van a asustar y eso le va a significar un costo económico muy alto al presidente. Bueno, y hay que estar muy atentos mañana, y vamos a estar con la producción de este programa muy atentos a los que se sientan en la Cámara de Diputados mañana y a los ausentes, porque el gobierno, en esta impunidad de que sale a presionar jueces por los medios, que anticipa por los medios, que el titular de la AFI fue a presionar a jueces para que cambien condenas, o como ayer decía el diario La Nación, 2 enviados de la AFI para presionar jueces, ya está anunciando que están tratando de cooptar voluntades opositoras para que mañana no se sienten en la Cámara de Diputados. Están queriendo comprar voluntades mañana a la Cámara de Diputados. Hay que estar muy atentos, ¿eh? Hay que estar muy atentos a los diputados que mañana se sienten y a los ausentes. No vaya a ser cosa que algún diputado que se sentó la semana pasada, mañana justo a esa hora le dé ganas de ir al baño, se le haya enfermado la tía, la abuelita,
tenga algún viaje de urgencia y se ausente. No va a ser la primera vez que ocurre. Por eso va a ser muy importante saber mañana los diputados que se sientan y los ausentes para el tratamiento de este proyecto de tarifas. Fíjese lo que comentó hace instantes por Twitter el economista Mariano Kestelboim, en referencia a lo que hablaba recién Fernando también, ¿no? Un cálculo en homenaje al ex ministro Prat-Gay. ¿Cuántas pizzas se gastó Sturze la semana pasada? ¿Se acuerdan cuando el ministro de Economía de entonces, Alfonso Prat-Gay, dijo, ¿pero qué se quejan del tarifazo? Muchachos, son 2 pizzas, 2 cafés con leche, algo así dijo. Bueno, estaba muy bien Mariano Kestelboim porque dijo un cálculo en homenaje al ex ministro Prat-Gay. ¿Cuántas pizzas se gastó Sturze la semana pasada? Según la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se producen 14 millones al año en cava. Al precio de Guerrín, Sturze consumió casi 26 años de producción pizzera porteña. Sí se puede. Es un muy buen dato este, ¿eh? 26 años de producción pizzera de la Ciudad de Buenos Aires se patinó la semana pasada Federico Sturzenegger. Dato bueno, es bueno el dato porque al gobierno le gusta citar todo lo que se hubiese hecho con plata gastada en el gobierno anterior. Los jardines de infantes. Escuelas, jardines de infantes, la seguridad. Y la verdad es que esto es contundente porque Prat-Gay habló de las 2 pizzas y la verdad que el tema de la luz ahora son 10, 15, 20 pizzas. Pero para poner una se quedaron cortos las 2 pizzas. Sí, Duhovne, con el blanqueo de los 20 millones, se ahorró en impuestos 5 millones de pesos. Si uno simplemente hace el cálculo que sobre los 20 millones tenía que pagar ganancia de 35% y solo pagó una multa de 5%, se ahorró 5 millones. Así que ahí tenés también para sumarle a las pizzas de Sturzenegger. Bueno, muy bien el dato que Mariano Kestelboim lo aporta. Hoy, en conmemoración al Día del Trabajo, fue un día de... No se han producido, en los últimos años ya no se producen esas manifestaciones o esos grandes actos que se hacían, pero sí fue un día de protesta, la izquierda que volvió a movilizar, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, los movimientos sociales que organizaron estas ollas populares en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, para reclamar y para mostrar una realidad que duele, sí, pero que hoy es la realidad de muchas familias en la Argentina que no llegan a fin de mes o que no pueden consumir lo que tienen que consumir para su dieta. Por eso también lo vamos a reflejar en el debate que vamos a tener esta noche con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, con Marcelo Ramal de la izquierda, con un dirigente joven y comprometido como Juan Marino, con la economista Silvina Batakis. Y enseguidita nos vamos a seguir ocupando en profundidad de esta vergüenza que significa la justicia en la Argentina en estos momentos. Ya está con nosotros el doctor Alberto Beraldi y con él vamos a estar trabajando porque hay mucho para seguir hablando y seguir conociendo de lo que ha sido el fallo de la Cámara de Casación, que bajo todo punto de vista ha sido bochornoso, que ha roto con legislación y que ha ido incluso en contra de sus propios principios. Enseguida vamos a estar con el doctor Alberto Beraldi aquí en Diálogo. Fíjese, realmente no me gusta a mí, por eso simplemente a veces lo tenemos que hacer en un marco de solidaridad para con muchos hermanos nuestros que producto de esto que climatológicamente ha sido un temporal pocas veces vistos. En los últimos días se han inundado muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay muchos lugares donde están necesitando una mano. Pero realmente hay funcionarios públicos que no tienen vergüenza, que siguen jugando con las necesidades de la gente que sufre. Realmente, a veces, si no sienten estar cerca del que lo necesita, la verdad que no hagan nada. Fíjense el papelón. Uno se pregunta, ¿esto también le sugiere Jaime Durán Barba? El papelón
del intendente Ducoté, del intendente de Pilar, que hizo esta payasada al costado de la ruta 8, que está muy inundada. Ayer anduve por esta zona y efectivamente, al costado de la autovía que va a Pilar, allí la 8, hay mucha agua. Y el intendente Ducoté no tuvo mejor idea que subir para las redes sociales, como que estaba preocupado, como que estaba visitando las zonas, hizo este papelón arriba de este bote, se hizo filmar él para subirlo a las redes sociales, al costado de la ruta 8. Al costado de la ruta 8. Pasó un periodista de la zona, que lamentablemente ahora no recuerdo el nombre, y lo filmó, lo vio y lo filmó. El papelón que estaba haciendo el intendente de Pilar, Ducoté, riéndose de las necesidades. Reitero, si no sienten acercarse a la gente que... ¿Esto le sugiere también Jaime Durán Barba? Como cuando el presidente se subió a ese micro, creo que era por la misma zona, y recorrió y un recorrido que habitualmente no hacía, con gente con extras que habían subido a un colectivo. Esto es el relato que también nos hace diariamente este gobierno. Este es el relato. Después se ofenden, como se han ofendido los trolls del gobierno por estas horas, porque el diario Perfil y la colega Liliana Franco mostró los gastos que se da el ministro Nicolás Dujovne. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Se fijan que gasta en chocoarroz? Sí, en todo hay que fijarse cuando el propio gobierno ha puesto la vara muy alta, exige austeridad, echa empleados del Estado, porque dice, y después ocurren los gastos del ministro. O estos papelones que hace el intendente Ducoté, que se hace firmar en una zona inundada al costado de la autopista de la ruta 8, para subirlo a las redes sociales. Esto les enseña Jaime Durán Barba. Vergonzoso, bochornoso. Estos son los dirigentes políticos que después merecen también que reciban, llegado el momento del voto, el castigo popular. Ahora, Gustavo, supongo que en Pilar, los vecinos que lo votaron y sus representantes, viendo esto, estarán preocupados y le pedirán al menos una explicación al intendente de por qué hace esta pantomima para demostrar que se preocupa por algo tan doloroso, donde hay tanta gente damnificada, donde hay gente que ha perdido todo, y en un lugar donde si bien hay agua, no vive nadie, no pasa nada y el agua pero fíjate, sube ahí está, y después baja. Pero aparte, fíjate, Darío, ahí está la autopista, la 8, claro, mirá. claro. Hubiera buscado otro lugar para hay un video donde filmarse. se lo ve, hay un video donde se lo ve paseando por ese zanjón, por ese zanjón, que se inundó. Pero esto es jugar también con las necesidades de la gente. Demuestran la poca sensibilidad que tienen para acercarse a la sociedad y a la gente. Aclaremos. Es preferible que se queden en su casa, pero no que hagan estos papelones. Gustavo, aclaremos que de cualquier partido político que sea, es una barbaridad lo que hace. Es decir, que acá el tema de la doble vara es lo que nos molesta. Cuando alguien, sea de un lado o de otro, hace estas cosas, hay que criticarlo y la gente lo tiene que saber. No se tiene que ocultar la verdad, como los que se enojaron con Perfil. Si el ministro Choco Arroz, de alguna manera, hace lo que hace, se lo contamos. Después cada uno que opina, a lo mejor mucha gente está de acuerdo con que gaste plata con eso. Pero eso también significa el periodismo. Mostrar, porque si hay un gobierno que está pidiendo austeridad y hay un ministro que todavía no ha explicado cómo evadió primero, después blanqueó 20 millones, que no puede explicar porque tiene sus ahorros en el exterior, ministro de Economía, y que no los trae, que no se enojen, que no maten al mensajero. Les cuesta asumir que no están cumpliendo con lo que prometieron, que era la transparencia y que, según nos prometían, no iban a cumplir con errores que hacían otros, corruptos, impresentables o que se robaron todo. Bueno, no hay que escupir para arriba, porque a veces cae. Bueno, el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, esta mañana dialogábamos con él en Radio 10, esta noche nos va a acompañar, y opinaba sobre el actual momento laboral que vive la República Argentina.
Acá ahora lo que está planteado en el discurso oficial es que los derechos de los trabajadores son desviaciones, son algo que hay que remover. Bueno, estamos frente a una reforma. Parecería que se mete otra vez con hacer bajar las indemnizaciones. Las indemnizaciones, sí. Y crear ese fondo de cese que es una atrocidad en términos de relación cotidiana de trabajo. El trabajador pasa a convertirse en un número, porque ese fondo que se va formando, que se va conformando, lo que hace es que cuando el trabajador, primero que es de despido, así que solamente lo va a cobrar cuando sea un despido, y hace que al empleador ya no le interese la vida del trabajador, su antigüedad, su trayectoria en la empresa, pasa a ser un número, porque total el empleador no paga esa indemnización. Ya lo tiene previsionado cualquier despido. Ya lo tiene previsionado, entonces, chao, andate y pasá por el banco a cobrar la guita que vos juntaste. Bien, así opinaba el ex ministro del Trabajo, Carlos Tomada, sobre el proyecto del gobierno de flexibilización laboral que va y pretende que el Senado trate. Pero fíjese lo que decía un sindicalista cercano al gobierno, Rubén Ayala de Guatre, sobre las indemnizaciones. Hay algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que es con el blanqueo de todos los trabajadores. ¿Sí? En eso no se discute. Las indemnizaciones no hacen a la cuestión de ayuda ni de rebaja salarial ni nada por el estilo. Como decir, partamos que un trabajador que rinde y que es reconocido nunca es despedido tampoco. Yo conozco mucha gente que ha tenido su primer laburo, su primer trabajo, ha entrado a trabajar y trabajó durante años hasta jubilarse en su primer trabajo. Sí. O sea, no es una cuestión de fondo, la rebaja o no de la indemnización, porque la persona que quiere trabajar nadie la despide. Bueno, es el sindicalista que reemplaza en Guatre al Momo Venegas. Recordemos que el año pasado, en el 1 de mayo, el presidente Macri asistió, ¿se acuerda? A ese acto que justamente el Momo Venegas, Guatre, las 72 organizaciones le habían armado. Este año estuvo ausente de todo acto popular el presidente Mauricio Macri. Hay que decir que el señor Ayala representa a los trabajadores. Por las dudas, si no estás viendo, él representa a los trabajadores. ¿Qué pensarán los empresarios? Si Ayala, que defiende a los trabajadores, está diciendo esto. A ver, cuando echan a alguien, ese tipo se queda sin dignidad, más allá del sueldo, se queda sin historia y además no tiene capacidad de reinsertarse otra vez en el mundo laboral. Por eso, la indemnización tiene que ver con darle al trabajador un dinero para que el tiempo que no tiene laburo pueda mantener a su familia. De ahí está la historia de la indemnización y del cambio que hace una empresa cuando echa a alguien y trae a otro. Y no es solamente trabajar por ser un número, es trabajar porque alguien tiene antigüedad, tiene capacitación, la empresa prepara a un laburante y si lo echa es porque hay una razón de fuerza mayor. Evidentemente ahora no va a haber razones. Te contratan y te echan y sos un número. Bueno, en vivo Pedro Brigger con una nota muy importante. Un gusto, presidenta. Estoy acá en vivo con la presidenta electa del Brasil, Dilma Rousseff. ¿A qué se debe su visita a Buenos Aires? Eu vengo a Buenos Aires para participar de uma agenda sobre Lula livre, Lula inocente. ¿Por qué el Poder Judicial la destituye a usted y tiene preso ahora al expresidente Lula da Silva? Porque está havendo golpe em Brasil. Golpe que começou com impeachment e que agora se completa, porque o golpe, infelizmente para os golpistas, foi golpe que politicamente foi derrotado. Não tem candidatos, é o único candidato que tem a maioria da população brasileira apoiando é Lula. Então, o que se hace? Impede-se Lula de concorrer. ¿Cuáles son los próximos pasos para tratar de conseguir la liberación del expresidente? Resistir. Y la iniciativa del... Bueno, acá está entrando al acto que se está llevando adelante en la Universidad Metropolitana del Trabajo. Estamos en vivo con muchos artistas acá alrededor,
Juan Falú. ¿Podemos hablar con Juan Falú? ¿Por qué estás acá? Bueno, me invitaron, pero además si hubiese dependido de mí hubiese venido con todo gusto, porque apoyar a Lula es apoyar una causa justa, apoyar un destino libertario de los pueblos, y porque además yo estuve 8 años acogido, abrigado por ese hermoso Brasil que amo, así que tengo sobradas razones. Ojalá que Lula, libre o preso, le demuestre al Poder Judicial y al poder instalado en Brasil que están atropellando a la democracia y que eso no va a ser gratis. Gracias, Juan. Estamos acá con muchos artistas, Cecilia Rosetto, además de Juan Falú, Teresa Parodi, el Negro Cecilia por ahí Fontova. cerca? Acá vemos a varios de ellos. ¿Querés hablar con Teresa Parodi? Ahí está Rita Cortés, saluda a la Rita. Bueno. Ahí está Rita Cortés. ¿Dónde está Rita Cortés? Ahí pasó al lado tuyo. Ya, pasó al lado... No claro, importa. Lo que pasa es que estaba Ya viendo tuviste, a la otra ver, gente. Pedro, excelente el Sí. mano a mano con Dilma. Realmente una definición que acaba de dejar Dilma muy importante, titular, donde dice... libre o preso, Lula va a ser presidente, lo que te acaba de decir, muy interesante, una Dilma muy contundente, muy precisa, muy Dilma, expresidenta, compañera de Lula, acompañando la lucha de Lula, ¿no? Un ejemplo, acá lo vamos a ver un también. ejemplo incluso para la dirigencia de la Argentina, ¿no? Bueno, acá está el teatro repleto recibiendo a la presidenta electa Dilma Rousseff, el expresidente de Colombia Ernesto Samper al lado de ella. Sí, acá está Gerardo Romano. ¿Dónde lo tengo? Acá está Rita Cortés. Por favor, en vivo con el Gato Silvestre. Hola, Gato, ¿cómo te va? Hola Rita querida, ¿cómo estás? Bien, acá, feliz, un momento muy emocionante. Qué lujo esta noche estar ahí con Sí. Dilma y por una causa justa pidiendo por la libertad de Lula, ¿no? Sí, pero viste como dice Vicente Cito Lema, el arte no detiene la mano de quien te humilla la vida, pero sí te muestra la herida y el tamaño de esa herida. Así es. Un abrazo enorme, Rita. Gracias, Gato, siempre por estar. Muchas gracias, un beso fuerte. Chau, gracias. Acá te voy a pasar también a Gerardo Romano. Estamos en vivo en C5N con el Gato Silvestre. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué importante, Buenas digo, qué buen marco y estar allí con Dilma por una causa tan justa pidiendo la libertad de Lula, ¿no? Sí, un microclima muy emocionante que esperemos que pueda proyectarse al resto del país en lo sucesivo. Sí, bueno, con situaciones muy similares que estamos viviendo acá en la Argentina, ¿no? Con presos políticos también. Sí, esperemos que resistamos todos unidos triunfaremos. Bueno, abrazo grande, Gerardo, te dejamos para que estés en el acto. Abrazo grande, Gustavo, muchas gracias. Chau. Voy a ver si Cecilia Rosetto también puede hablar un segundo con nosotros. Cecilia, con el Gato Silvestre en vivo. Un beso. Cecilia, ¿cómo estás? Beso grande, Gato. Bien, mi amor, en este momento estoy entrando a cantar. Bueno, dale. Gracias por estar transmitiéndoles una noche maravillosa. Gracias. Una Un beso noche enorme. maravillosa, ¿eh? Chau. Igual para vos, ¿eh? Gracias. Suerte. Gracias. Bueno, Pedro. Gustavo, esto está empezando ahora, nos están pidiendo que nos corramos Sí. por respeto, por supuesto, a los artistas que se están preparando, queríamos salir en vivo, acá también podemos hablar tal vez... Al un negro, segundito Fontanor, todavía ahí, con al Horacio negro Fontova. Sí, acá lo tenemos al negro Fontova. Sí, el exactamente, negro te estoy Fontova. escuchando. Hola, negro, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Acá muy emocionados de ver a la querida del Dilma personalmente. Bueno, un bastión de nuestra patria grande, ya empieza a sonar un chelo y te dejamos. Bueno, abrazo es grande, un placer chao. estar acá. Chao. Chao, gracias. Gustavo, te tengo que dejar. Bueno, nos están Pedro. pidiendo que nos alejemos. Excelente, después Porque volvemos nos por tuvimos ahí. la voz en vivo. Por supuesto, nos quedamos acá. Estamos en vivo transmitiendo desde la Universidad Metropolitana del Trabajo un acto en apoyo
al expresidente Lula da Silva con la presidenta electa del Brasil. Hay que recordarlo esto, Gustavo. Presidente electa del Brasil, destituida por el Poder Judicial, Dilma Rousseff. Estuvo con sindicalistas, estuvo en la Feria del Libro, estuvo con la expresidenta Cristina Fernández. Estamos transmitiendo en vivo por C5N para todo el país. Bueno, gracias Pedro, excelente ese mano a mano con Dilma, realmente contundente Dilma Rousseff. Vamos a reiterarlo, lo que Dilma Rousseff le acaba de decir a Pedro Briguer, así en el mano a mano. ¿A qué se debe su visita a Buenos Aires? Eu vengo a Buenos Aires para participar de uma agenda sobre Lula livre, Lula inocente. ¿Por qué el Poder Judicial la destituye a usted y tiene preso ahora al expresidente Lula da Silva? Porque está havendo golpe em Brasil. Golpe que começou como impeachment e que agora se completa, porque o golpe, infelizmente para os golpistas, foi golpe que politicamente foi derrotado. Não tem candidatos, é o único candidato que tem a maioria da população brasileira apoiando é Lula. Então, o que se hace? Impede-se Lula de concorrer. ¿Cuáles son los próximos pasos para tratar de conseguir la liberación del expresidente? Resistir. ¿A qué se debe su visita? Bueno, resistir. Yo estaba pensando hoy, fíjese qué ejemplo que da Dilma Rousseff, expresidenta destituida por un golpe en Brasil, donde la derecha que ahora gobierna también arrasó con las instituciones, que no la pudieron denunciar, como muchos dicen, por corrupción. Los corruptos son los que están ahora en el poder de Brasil. Porque fíjese y recuerde esto, el que armó toda la operación de destitución de Dilma Brasil, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, está preso hoy por corrupto. Y a Dilma la destituyeron por una cuestión meramente administrativa, una cuestión menor, pero fue allí el poder político y económico en Brasil. Y fíjese, hoy yo lo estaba pensando, para los dirigentes de la Argentina, el Partido de los Trabajadores, unido en su gran mayoría, Dilma Rousseff encabezando, recorriendo el mundo, pidiendo por la liberación de Lula. El Partido de los Trabajadores unidos en torno a la defensa de Lula. ¿Quién puede ofrecer eso en la Argentina de hoy? Donde los odios personales, las venganzas, pasan a destrozar figuras relevantes de nuestro quehacer. Fíjese lo que pasa en el peronismo hoy. Frente a la posibilidad, como ocurrió hace poco, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presa, fíjese si el peronismo estuvo, como hace el Partido de los Trabajadores, junto a quien fue presidenta en torno a ese partido. No. Aquí despedazan, se acomodan, saltan, traicionan. Por eso es muy bueno el ejemplo de esta mujer, que podrá haber tenido diferencias en el pasado con Lula, pero que hoy está codo a codo defendiendo lo poco que queda de la institucionalidad en Brasil. Hay que aprender de lo que ha pasado en Brasil para que no pase aquí en la República Argentina. Son procesos muy similares. Excelente la nota de Pedro Briguer y realmente muy interesante, contundente, precisa, Dilma Rousseff en minuto 1. Bien, después vamos a seguir, que nos quedaban algunos otros temas, vamos a volver, pero vamos a aprovechar ya esto para conversar con el doctor Alberto Beraldi, que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos, Al contrario, gracias a usted. Digo, qué procesos similares que se viven hoy en la Argentina, Y lamentablemente lo que con estamos Brasil. es en presencia de un fenómeno que no es local, sino que es regional, en donde el Poder Judicial ha tomado un protagonismo político que nosotros no hemos conocido con anterioridad y que generalmente lo que conduce justamente es a situaciones de extrema injusticia, como la que le pasa a Lula en este momento, como lo que le pasó a Dilma y que seguramente le debe pasar a muchos otros dirigentes políticos. Hemos visto cómo aquí en la Argentina en los últimos tiempos también hubo detenciones masivas respecto de todos dirigentes que integraban el gobierno anterior.
y que lamentablemente eran decisiones que siempre tienen carácter cautelar, es decir, no eran sentencias que definieran la culpabilidad o la inocencia de una persona, sino que siempre estábamos en lo mismo, es decir, por las dudas los vamos a detener, por las dudas vamos a generar que una persona vaya presa, por si en algún momento, cuando se nos ocurra, vamos a definir si esa persona es culpable. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Siempre se dice que los gobiernos de turno presionan a los jueces, pero nunca se ha ido tan lejos. En la época de Menem por ahí se presionaba para que ningún funcionario de Menem tenga problemas. En el gobierno anterior se decía que se presionaba, por ahí hablaba Cristina, obviamente de los jueces, pero no pasaba nada, nadie fue preso. En este caso, no solamente los presionan, los echan si no les gustan y además meten presos a opositores, porque ya hay presos políticos, hay presos empresarios, como de Sousa y López, que los vinculan con el gobierno anterior. Y la pregunta es, primero políticos, después empresarios, ¿hay un límite para detener personas en este camino que ha emprendido la justicia federal? Mire, entrando en tema, creo que el caso de los empresarios del Grupo Indalo es testimonio claro de que en la Argentina en este momento puede pasar cualquier cosa. La secuencia de los hechos fue bastante clara, es decir, hubo un fallo de primera doctor, instancia. A ver, deténgase, sí. Porque siempre lo tenemos, usted es muy respetuoso, es un abogado de los mejores que tiene la Argentina, siempre es muy ubicado. Ahora, lo que acaba de decir es la sensación que tienen muchos ciudadanos. En la Argentina puede suceder cualquier cosa, acaba de decir usted. Exactamente, esa es la sensación que nos queda a los que venimos ejerciendo el derecho desde hace muchos años. Y el comentario general entre mis colegas es, ¿para qué vamos a la facultad? ¿Para qué vamos a enseñar derecho si en definitiva los jueces resuelven cualquier cosa? Si en definitiva lo que se va a disponer en un tribunal es anticipado por un medio de comunicación. Como ocurrió la semana pasada. Como ocurrió la semana pasada y que lamentablemente viene ocurriendo desde hace bastante tiempo ya. Ahora, usted en algún momento, sobre este particular, tenemos tiempo para hablar, porque es interesante desde la experiencia suya y porque además yo siempre destaco esto. El doctor Veraldi es sumamente correcto, nunca tiene un exabrupto, nunca... Incluso el otro día yo leía la presentación que usted hizo ante la Cámara de Casación y usted incluso decía, conozco a estos jueces, van a actuar a derecho. ¿Se sintió defraudado? La verdad que sí, me sentí muy defraudado porque pensé que por la trayectoria que estos jueces tienen, hace por lo menos 20 años que están en la Cámara de Casación, no iban a dejarse someter a las presiones, diría ahora ya a cara descubierta, que hace el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente me equivoqué y creo que tengo que reconocerlo porque en un procedimiento que fue de características bastante anómalas, en un procedimiento express, entre el día 9 de abril al día en que se dictó el fallo pasaron nada más que 15 días hábiles, hubo una audiencia en el medio y después que presentamos nuestros informes, nuestros memoriales de 50, 60 páginas, al día siguiente, en menos de 24 horas, se dictó la sentencia, lo cual, a los que conocemos un poco el trabajo de tribunales, sabemos que la sentencia estaba escrita antes de nuestra presentación. Déjeme agregar, doctor, que, porque a mí, yo no soy abogado en este caso, no existe antecedente de una resolución en 24 horas en la historia judicial argentina, está claro. Exacto, y fíjese que quiero hacer acá un paralelismo entre todas las críticas que se hicieron respecto del fallo de la Cámara de Apelaciones, el que puso en libertad a estos empresarios, en donde los jueces fueron atacados inmediatamente, claro, diciendo que habían resuelto de manera muy rápida, de que no se sabía por qué había intervenido uno de estos jueces, que era sospechosa su participación. Y yo quiero aclarar lo siguiente, así como fue designado el juez Fara a través de un sorteo, bueno, ese mismo sorteo, ese mismo procedimiento se utilizó para designar al juez Ricci, claro, para integrar la Cámara de Casación. Es decir, que esa situación tan dudosa y que generó incluso hasta un oficio de la Corte para que se investigara ese procedimiento, fue repetido y nadie dijo absolutamente nada. Exacto. Y por otro lado, cuando se dictó el fallo en la Cámara de Apelaciones, también se sospechaba de la velocidad en la que se había pronunciado el juez Fara. Bueno, ahora no se pronunció un juez, se pronunciaron los dos jueces en el término de 24 horas y realmente de una manera que sorprende, porque no hicieron más que recoger todo lo que decía la Fiscalía en un fallo de 140 hojas que carece de argumentación jurídica y que en las últimas, diríamos, 5 o 6 páginas
La jueza, que tanto es cuestionada desde el Poder Ejecutivo, la doctora Figueroa, describe 50 fallos en donde justamente la Cámara resolvió de manera unánime y pacífica que estos recursos no eran procedentes. Ahora, doctor, en esto que usted venía analizando, nosotros ayer estuvimos acá mostrando, no sé si usted leyó la nota del diario La Nación del fin de semana, donde cuenta los entretelones de las presiones políticas, que ya lo cuentan, donde cuentan, Roa en Clarín había dicho de que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, se había comunicado con Ballesteros para apretarlo. Antes que resuelva. Antes que resuelva la libertad de López y de Sousa. Tal cual. Y Capielo cuenta en el diario La Nación que dos integrantes de los servicios de inteligencia apretaron a los jueces, los fueron a ver para que emitan sentencia. Digo, ¿usted vio alguna vez en su vida que públicamente se diga, se cuente que servicios de inteligencia presionan a los jueces para que actúen de tal o cual forma? Además, doctor y Gato, nadie negó. Nadie negó eso. Nadie salió a decir nada, como diciendo es una barbaridad, o a desmentir al diario La Nación o al diario Clarín, ¿no? Ni la servilleta de Corach tenía Creo este que nivel de exacto. aplicación. Bueno, en fin, son todas situaciones que nos generan mucho estrépito, como decimos los abogados, pero que, bueno, que es la situación con la que tenemos que vivir y no tenemos que bajar los brazos. Esta idea de que vamos a resistir creo que es la más atinada y además no nos queda otra. Por eso no vamos a consentir el fallo que se dictó, lo vamos a recurrir y vamos a utilizar todos los mecanismos que nos permita la ley para poner en evidencia que el fallo es equivocado y también para poner en evidencia estas presiones políticas. Doctor Esto Beraldi, tiene que quedar en claro, es decir, aquí nadie se va a llevar libre de cargo el hecho de que se dicten fallos en contra de la ley. Por eso vamos a trabajar en esa línea, vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de pruebas para que en definitiva lo que se está diciendo en los diarios quede reflejado en el expediente, claro, para que en algún momento esto sea controlado como corresponde. Sí, ¿no? sí, porque es muy grave. Digo, anoche, bueno, varios de los... lo decía también el otro día el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, ¿no? Digo, es un fallo de la casación que incluso va en contra de su propia jurisprudencia, ¿no, doctor? No, eso es claro. Por eso le decía el fallo de Figueroa, en donde cita no 1, 2, 50 precedentes. Pero incluso esto todavía es más grave. 2 días atrás, un recurso que habíamos presentado nosotros como abogados defensores fue rechazado porque no había sentencia definitiva, porque se trataba de una cuestión de competencia. Bueno, ese mismo criterio debió haberse aplicado en un cambio de calificación, un simple cambio de calificación legal que no es apelable, que no es recurrible, no porque lo diga yo o porque lo haya dicho la Cámara de Casación, sino porque está expresamente previsto en el Código. El artículo 311 del Código Procesal Penal dice que el auto de procesamiento no es apelable por el fiscal ni por la querella, salvo cuando se lo haga en favor de un imputado. Y ustedes pueden, porque digo, ¿esto quién le pone un límite a estos bochornos, a esto que realmente es antijurídico y que viene de una presión política? Que llega a la Corte, pueden ir a organismos internacionales para denunciar el bochorno, lo que está ocurriendo con la justicia en la Argentina. Mire, siempre lo que hay que hacer dentro del ordenamiento interno es agotar todas las instancias. Lo que queda en este caso es un recurso extraordinario ante la Corte. Y, por supuesto, si este recurso no es exitoso, bueno, habrá otras posibilidades para replantearlo, porque estamos en una situación en donde este proceso está próximo a ir a una instancia oral, con lo cual, claro, lo que no se pueda conseguir ahora, bueno, eventualmente tenemos la esperanza de que un tribunal oral sí los considere, como ya ocurrió en otros casos, por ejemplo en el caso de Zanini. Exacto. En definitiva, las instancias de apelación fracasaron, pero el tribunal oral, en definitiva, hizo lo que tiene que hacer cualquier juez, aplicar el derecho y darse cuenta que una persona no puede estar sometida a una detención sin que exista una condena. Doctor, una pregunta breve. ¿Usted cree que el ruido y la presión del gobierno, digo la presión del gobierno porque quedó claro con la tapa de Clarín? A eso íbamos. Vamos a recordarlo. Dale. Cómo fue la presión del propio presidente Mauricio Macri. Entonces esta reacción marca eso, marca que nos indigna cuando alguien viene a decirnos que alguien que se quedó con lo nuestro no cometió un delito, porque lo peor no es si está libre o está preso, lo peor, eso es opinable,
Lo peor es que me digan que cambió la carátula, ¿no? Eso es lo que a todos nos enloqueció. Primero, desde el gobierno, la FIP, vamos a apelar. Y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. No, esto no es lo que habíamos acordado. A la liberación de Cristóbal López. Me refiero sobre todo al cambio de carátula. A mí el cambio de carátula me parece como increíble porque una cosa es un evasor, que está mal. Lo central es el cambio de carátula. O sea, no puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando esto no fue evasión. Eso claramente es malversación, eso es una acción delictiva absoluta, eso no corresponde. Que el cambio de carátula para mí es inentendible. ¿Qué le produce esta presión del propio presidente? Cuando dice, se quedaron con lo nuestro. No era lo que habíamos convenido. Vamos a apelar, él dice, vamos a apelar. El fallo me enloqueció. El fallo me enloqueció. Bueno, yo creo que es un sincericidio del presidente, porque presionar de esta manera a los jueces, yo nunca lo había visto con anterioridad y ni me quiero imaginar lo que hubiese ocurrido si el anterior gobierno hubiese hecho una cosa al menos parecida, lo que hubiesen sido la tapa de todos los diarios que hoy están en favor del gobierno. Esto por un lado. Por otro lado, que el presidente hable de un cambio de carátula, la verdad que me sorprende porque yo creo que el presidente de estos temas, respetuosamente, no tiene un gran conocimiento porque es ingeniero. Lo que me preocupa es el equipo de asesores que tiene, que no le marcan una línea clara, ¿no? Más específicamente me refiero a aquellos a los que mencionan como sus operadores en los tribunales, ¿no? Que tendrían que explicarle que un cambio de calificación, que no se llama cambio de carátula, que dispone un tribunal de apelaciones es simplemente una cuestión provisoria. La calificación legal la fija un tribunal oral cuando dicta una sentencia. Y a mí lo que me parece es que esta explicación es una explicación, diríamos, para la popular. Es decir, hay gente que se quedó con la plata nuestra, hay gente que en definitiva no pagó los impuestos. Bueno, Cunio dijo un fallo tribunero. Yo creo que acá el problema fundamental que tiene el gobierno, o el propósito, era que los empresarios quedaran presos. Eso es lo que ellos querían. Porque, en definitiva, este grupo empresario, sin la conducción de sus autoridades naturales, tiene muchísimos inconvenientes. Y, en definitiva, lo que yo creo es que detrás de esta actividad, de esta iniciativa, lo que se busca es las quiebras del Grupo Indalo, la quiebra de Oil Combustibles y con ello la necesidad de que los medios de comunicación en el que yo estoy sentado terminen con una línea editorial totalmente independiente. Este yo creo que es el problema central que nosotros estamos viendo. Es decir, una actividad que bajo el paraguas de una persecución judicial respecto de un delito, lo que busca es cercenar la libertad de prensa. Y este es el otro valor fundamental que hoy está en peligro en la Argentina. Bueno, eso es lo fundamental. Eso es lo que hay que poner hoy. Yo personalmente lo creo, me alienta a escucharlo de su boca también, doctor, pero yo creo que el gobierno en definitiva lo que quiere no solamente la quiebra, sino cerrar este grupo y por eso la presión pocas veces vista ante los dueños de este medio. Lo que ha dicho el presidente, dice, vamos a apelar. En otro reportaje que veíamos hace poco decía, bueno, vamos a ver las empresas que son viables, él poniéndose, el papel de la FIP, el papel de... ¿Cómo juzga usted el papel de, por ejemplo, de una persona como Ricardo Gil Lavedra, que tenía realmente honores y que ahora también ha jugado a favor del gobierno en esta búsqueda de la quiebra de este grupo y que cierre este canal? Mire, yo respecto de un colega por quien tengo gran respeto y cariño, no voy a opinar porque en definitiva los abogados lo que hacemos es simplemente defender los intereses que se nos encomiendan. Respecto de quien sí yo tengo que hablar es de la conducción política de la FIP, porque durante 2 años el Grupo Indalo, a través de sus autoridades, incluso a través de mi persona, hizo llegar ofertas para cancelar la deuda, incluso en condiciones muy superiores a la que fijaba la ley 27.260, que es la ley que dictó este mismo gobierno y que le permite a cualquier ciudadano cancelarlas en un plan de pagos. Bueno,
todas las propuestas que se le hicieron siempre fueron rechazadas, pero no con argumentos que fueran racionales, sino utilizando esta técnica tribunera de ir corriendo el arco, es decir, me das una cosa, bueno, ahora te pido otra. Me diste esta otra, después te pido otra más. Cosa de que nunca se pueda llegar a concretar un acuerdo. Y esto es lo extraño y antinatural. Dejaron fuera de la moratoria, una moratoria que sacó el propio gobierno, que era para todos, y expresamente dejaron a este grupo exclusivamente afuera. Bueno, esto es lo antinatural. Un acreedor lo que quiere es cobrar su crédito, es decir, no quiere llevar a la empresa a la quiebra. Y esto es lo que estamos viendo en este momento en el concurso. En el concurso de biocombustibles se abre un procedimiento de salvataje, se presenta una empresa muy seria, interesada, y ya la FIP le está diciendo no le vamos a aceptar la propuesta. Le vamos a pedir que pague en condiciones que no se le exigen a nadie. Cualquier persona se puede incorporar a un plan de moratoria, hoy combustibles no. Y además, y esto es lo paradójico, esa ley la dictó el Congreso de la Nación a propuesta de justamente este gobierno y a propuesta de la FIP. 2016, ¿no? Entonces estamos frente a una ley que sirvió para que se blanquearan 110.000 millones de dólares de personas que pudieron ingresar a la moratoria y que no pagaron los impuestos. Ahí la plata de todos, la plata de los argentinos que tanto se defiende, no se dice absolutamente nada. Ahora, cuando se toma un grupo empresario al que se tiene en la mira, cuyos medios de comunicación no le resultan simpáticos al gobierno, a ese no le permiten hacer absolutamente nada y le quieren cobrar en condiciones que sabe que no pueden ser concretadas. Entonces, en definitiva, lo que quieren es que vaya a la quiebra y se queden sin los medios de comunicación. Bueno, esto es grave. Porque esto también merece otra instancia, sea a nivel internacional, frente a organismos de prensa, llevar la denuncia de que hay una persecución contra un cierre de un medio que es atentar directamente contra la libertad de prensa. Además de los medios, los trabajadores que están en el medio, ¿no? Obviamente. Bueno, doctor, ¿la Corte tiene alguna confianza en este proceso? Mire, yo siempre repito una frase que escuché hace mucho tiempo, que leí hace mucho tiempo, que dice que en la vida hay que saber luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Y aun cuando yo no tenga esperanza en lo que la Corte pueda llegar a decir, o no tengo una gran esperanza, nuestro trabajo tiene que ser cumplido conforme a la ley, porque ese es el derecho que nos confiaron. Tenemos que presentar un recurso, tenemos que agotar todas nuestras instancias, y el día que todo esto quede, en definitiva, agotado, bueno, iremos a las instancias internacionales para mostrar este caso. Aquí lo que fundamentalmente estoy haciendo en este momento es aclarar una situación. Aquí nadie dice que si se cometió un delito no se tenga que cumplir una pena. Aquí lo que se está diciendo es que la libertad de las personas durante el proceso tienen que ser respetadas y mantenidas. Que durante un proceso judicial hay que respetar las garantías que se establecen en la Constitución. Que si un deudor quiere pagar, esa propuesta tiene que ser analizada y considerada de manera racional. Y fundamentalmente lo que tiene que hacer el Estado es proteger las fuentes de trabajo, y mucho más cuando se trata de fuentes de trabajo en donde además depende también la libertad de expresión. Sí, sobre todo eso, que hoy por hoy realmente en la Argentina está en riesgo. Me parece que esto es lo central, porque yo entiendo también todas las instancias judiciales, pero en el mientras tanto el gobierno se puede llevar puesto este grupo periodístico y puede arrasar con la libertad de expresión en la Argentina. Además, Gustavo, la incertidumbre de no saber que las personas que manejan este grupo están detenidas, cómo pueden desenvolverse, más allá que tengan una causa penal, podrían estar libres, manejando las empresas, tratar de mantener la continuidad, generar recursos, inclusive se asegura mucho mejor que la FIP pueda cobrar lo que se le debe. ¿No es cierto, doctor? Creo que es así. Exactamente, exactamente. Esa era la idea, y fíjese que inexistencia de peligro hay en este caso, que la orden de detención fue a las 5 de la tarde del día viernes y voluntariamente se presentaron en menos de una hora, y esto así quedó constancia en el acta de la detención, es decir, que se presentaron voluntariamente. Es decir, ¿qué cambia? Personas que están a derecho, que estén presas o que estén en libertad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué se hace esto? Se hace porque es un escarmiento. Persecución. Es una persecución y de alguna manera es mostrarle que el que no está de acuerdo con una política oficial, estas son las consecuencias que va a tener que pagar. Porque dígame, ¿cuántos empresarios en la Argentina hay presos por los mismos o similares delitos? No, yo la verdad que no conozco ninguno.
Y gracias a Dios que no conozco ninguno, porque yo no le deseo el mal a la gente. Porque no corresponde. Yo no creo que tengamos que tomar venganza de todos estos procedimientos. El día que la situación cambie, nosotros tenemos que comportarnos conforme a la ley. No hay que esperar que al país le vaya mal para que este gobierno se caiga. No, lo que tenemos que hacer es conformar instituciones sólidas que nos permitan defender nuestros derechos para siempre. Y no vamos a aplicar, por lo menos no es mi idea, la misma vara que se aplican con nosotros o que se aplica con la gente a la que yo estoy defendiendo. Es decir, siempre nosotros tenemos que respetar la ley y eso es lo que nos va a hacer una nación realmente libre y soberana. Doctor, una cosa en 30 segundos. ¿Lo sorprendió el voto de Esteban Ricci respecto de las opiniones de Cristóbal López cuando fue liberado? Es decir, que ponga como un agravante la detención en función de lo que él dijo, bancándose obviamente en la libertad de expresión que está prevista en la Constitución Nacional. Bueno, si hay un caso paradigmático de arbitrariedad, ese creo que es el que se lleva el número 1, porque jamás yo vi que un juez empiece a polemizar con las declaraciones de una persona que está imputada. Es decir, ¿cómo el juez se va a poner a calificar si lo que dijo está bien o está mal? Él, en definitiva, lo que tiene que juzgar es una conducta que está investigada en un proceso, no lo que manifieste un imputado, no lo que manifieste en definitiva en un momento de máxima tensión, claro, como se vivía, en un momento en donde indudablemente estaba conmovido. Pero lo que hace el juez, que no está conmovido, que está sentado en su despacho y que se pone a decir que hubo injurias y calumnias, creo que muestra a las claras, en contra de lo que yo pensé, que estamos frente a un juez que ha perdido la imparcialidad, o por lo menos que genera un temor grave de parcialidad, de lo cual también nos vamos a hacer cargo. Muy bien, doctor, le agradezco como siempre. Muchas de nada, gracias a usted por invitarme y muy feliz día de trabajo. Gracias igualmente, además muy claro. Muy bien, nos vamos a la primera pausa enseguidita. La agenda del tarifazo de mayo, que ya se estrena en las próximas horas. Además, super miércoles. En los mercados, ¿cómo va a abrir el dólar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno frente a la corrida bancaria de la semana pasada? Y super miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición le puede torcer el brazo al gobierno, puede dar marcha atrás con el tarifazo. Enseguidita, y además enseguidita vamos a repetir, la exclusiva hace instantes de Pedro Brigger con Dilma Rousseff, dejando definiciones contundentes y claras sobre el futuro de Lula preso hoy en Brasil. Pausa y seguimos. Trabajo digno, con ese hashtag nos podés acompañar.